Amén, hermanos. Bueno, vamos a concluir en esta noche nuestra declaración de fe. Tenemos 5 puntos más. Recordemos que hace 8 días estuvimos eh, reflexionando en qué es una declaración de fe o confesión de fe, por qué es importante tener una declaración de fe como comunidad cristiana. Cuáles eran algunas de las declaraciones o confesiones de fe históricas, lo cual quería decir que no nos inventamos nosotros como tal el concepto de confesión o declaración de fe. Y estuvimos viendo los 5 primeros puntos de nuestra confesión o declaración de fe como comunidad Torrefuerte. Algo muy importante con lo cual estaba introduciendo la clase pasada era lo siguiente, y es que si usted, que también lo dijimos el domingo, si usted está invirtiendo tiempo en esta comunidad, en esta iglesia, usted necesita saber en qué creemos, porque usted está gastando horas de su vida, los miércoles, los viernes, los domingos, y si de pronto nosotros estamos creyendo en algo que no enseñan las escrituras y usted no lo sabe, pues necesita confrontar esa realidad con la palabra de Dios. Y por lo menos yo decía acerca de mí mismo el domingo, si yo encontrara que la iglesia a la cual estoy asistiendo y donde me están enseñando están de pronto, no sé, reflexionando semana a semana o enseñando cosas que no están en la Biblia, pues yo saldría a ese lugar, o sea, no me quedaría, porque pues obviamente creo que el propósito es que podamos ser lo más bíblicos y centrados en las escrituras posible. Entonces, por eso quisimos exponer nuestra declaración de fe y ya vimos 5 puntos y hoy vamos a ver los otros 5 puntos. Recordemos que estos puntos, hermanos, son no negociables, es decir, son doctrinas fundamentales, por eso hicimos el resumen en la clase pasada. Una declaración de fe resume enseñanzas, doctrinas fundamentales, las cuales no podemos negociar, las cuales son absolutas, son vertebrales para nuestro crecimiento y nuestra madurez como cristianos. Entonces vamos a entrar en la número 6, ya estamos compartiendo la pantalla, ¿verdad? Listo. Punto 6 de nuestra declaración de fe como Iglesia Torrefuerte: Jesucristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y por tanto ella está bajo su autoridad. Esto es absolutamente relevante para nosotros como comunidad, entender que no tenemos como tal una cabeza que sea de pronto alguna persona en específico, como para la Iglesia Católica el Papa, o como para algunas iglesias protestantes el apóstol o el pastor de tal denominación, o de pronto aquel que es cabeza en una jerarquía, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos por las escrituras y creemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Esto no quiere decir que como comunidad no tengamos una organización. El orden es importante y el Nuevo Testamento, principalmente en los evangelios y específicamente y de una forma más marcada en el libro de los Hechos, nos muestra que había una organización, pero no había una jerarquía, no había una denominación, no había una estructura como tal. Nosotros vemos en el desarrollo de los primeros siglos ya como esta iglesia apostólica, posteriormente dominada por el Imperio Romano, empezó a tomar tintes más de institución. Pero nosotros como comunidad estamos convencidos de que solamente hay una cabeza,
y es Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y por tanto ella está bajo su autoridad. Nosotros vemos esta verdad expresada en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosenses 1, 17 y 18, si tienen ahí sus Biblias, dice: y él, refiriéndose a Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten, y él es, lo dice de forma explícita, la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y recordemos que en esos primeros versículos de Colosenses 1, Pablo precisamente está hablando de la supremacía y de la preeminencia de Cristo. Entonces, este es un fundamento absolutamente claro para nosotros. Cristo es la cabeza y es quien debe tener toda la honra, toda la gloria, todo el poder, la última palabra en cuanto a que creemos en las escrituras como autoridad, y las escrituras pues son la revelación de Dios. Y también vemos esta verdad expresada en Efesios 1, 20 al 23. Entonces ahí no lo voy a leer, simplemente lo voy a nombrar. Pablo a la iglesia en Éfeso también está hablando acerca de Cristo y está hablando específicamente de que todas las cosas le fueron dadas a Cristo y están bajo su autoridad, incluyendo la iglesia, la cual es su cuerpo, dice ahí ya en el 23, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, acá tenemos el punto 6, nombrar de pronto, ya para cerrar este punto, que nosotros como iglesia, como comunidad, somos una iglesia independiente, no pertenecemos a ninguna denominación, no somos ni pentecostales, ni presbiterianos, ni bautistas, ni reformados, aunque valoramos muchísimo la enseñanza que se dio durante el tiempo de la Reforma, pero lo que pretendemos es ser una iglesia cristiana bíblica. Y pues esperamos que las personas que nos acompañen en ese proceso puedan también entender esa verdad. Respetamos a nuestros hermanos bautistas, los amamos, a los pentecostales, a los reformados, a bueno, tantos que hay, pero nosotros pretendemos ser una iglesia bíblica en la cual Jesucristo es la cabeza. Bien. Recuerden que al finalizar la exposición de los puntos pueden hacer preguntas, ¿listo? Es importante que vayan tomando notas, si tienen alguna duda o algo, al final vamos a dar un espacio para preguntas o comentarios. El punto número 7 de nuestra declaración de fe dice: es importante para los creyentes congregarse con el fin de adorar a Dios, gozar de la comunión unos con otros y recibir instrucción bíblica. Y quiero que me acompañen leyendo Hechos, capítulo 2, y voy a leer versículos 41 y 42. Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42. Dice, hoy voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. ¿Listo? Nueva Biblia de las Américas dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces, básicamente, lo que nos está narrando aquí Lucas es que la iglesia en sus primeros días se dedicaba a estas 4 cosas. ¿Qué cosas menciona Hechos 2, 41 y 42? La enseñanza, ¿cierto? La enseñanza que tiene que ver con la doctrina, creo que ya lo habíamos dicho hace 8 días. La enseñanza de los apóstoles, dice aquí. La comunión, que creo que ya también lo hemos dicho, que tiene que ver con la coinonía, con la compañía, con el hecho de estar juntos, dando y recibiendo. No solamente en lo material, que es algo que se menciona ahí en ese mismo capítulo, que repartían entre todos, no había necesitados porque tenían todas las cosas en común, pero no solamente en eso material, sino también en lo espiritual, en los dones que cada uno había recibido de parte del Espíritu Santo, los ponía al servicio de la iglesia. Entonces, al final, esa comunión, esa coinonía tiene que ver con una compañía de creyentes que dan y reciben de lo que han recibido de parte del Señor.
Habla también del partimiento del pan y tiene que ver con la Santa Cena, que es un punto que vamos a tocar también ahorita más adelante, y habla de la oración. Entonces, si se dan cuenta, estos elementos están aquí en nuestro punto de la declaración de fe. Es importante para los creyentes congregarse con el fin de adorar a Dios. Luego ahí más adelante en el capítulo 2, en el versículo 47, cierra diciendo que ellos, bueno, voy a leer desde el 46, versículo 46 y 47 de Hechos 2 dice, día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Ahí hay otras características de la iglesia, que se reunían a comer juntos, que estaban a diario prácticamente juntos, compartiendo con alegría, con sencillez de corazón y alabando al Señor. Entonces esos componentes de estar orando, estar alabando al Señor, estar meditando en la enseñanza de los apóstoles, que al final era la predicación del Evangelio, la vida de Cristo, el cumplimiento de las Escrituras. A eso era lo que se dedicaba la iglesia, y por eso es importante para nosotros como creyentes hoy congregarnos, porque necesitamos seguir recibiendo esa instrucción bíblica, necesitamos seguir compartiendo con otros creyentes, dando y recibiendo de lo que el Señor nos ha dado. Y finalmente existimos para glorificar al Señor, para que el Señor sea alabado, para que el Señor sea honrado, sea glorificado. Eso sería básicamente el punto número 7. Ahí dejamos las otras dos citas para que ustedes puedan leerlas en casa, pero habla también de la importancia del hecho de estar juntos como iglesia y de congregarnos. Yes. Vamos entonces al 8. Dice, Dios ha dado dones a los hombres para la edificación de la iglesia. Primera claridad, cuando decimos en este punto de nuestra confesión de fe, Dios ha dado dones a los hombres, no nos estamos refiriendo al sexo masculino, sino a los hombres en su generalidad, hombres y mujeres, a los seres humanos. Dios ha dado dones a los hombres para la edificación de la iglesia. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento tres partes, tres lugares, textos específicos en los cuales vemos listas de dones, ¿no? Y recordemos que los dones o carismas, que es la palabra, una de las palabras que se usa en el Nuevo Testamento para dones en el griego, básicamente, pues como encontramos precisamente ahí en el Nuevo Testamento, el Señor los entrega, y ya lo vamos a leer, como Él quiere, pero son regalos que Él da a los creyentes. Nosotros no creemos que un incrédulo, un no creyente, pueda tener dones, porque precisamente de lo que habla el Nuevo Testamento es de los dones espirituales, ¿no? Son regalos que Dios le da al creyente. Y estos regalos son para la edificación de la iglesia, para el crecimiento, para la madurez de la iglesia, ¿sí? Es algo que el Señor me da para que yo lo ponga al servicio de otros, no para que me beneficie de forma personal, sino para el servicio de otros. Entonces voy a leer, los tres textos de los cuales les estaba hablando respecto a los dones, o donde nosotros encontramos listas de dones que el Señor da. Uno es 1 Corintios 12, que lo vamos a leer. Otro es Romanos capítulo 12, si lo quieren anotar. Y otro es 1 de Pedro, una de las cartas de Pedro, la primera carta de Pedro a la iglesia, en el capítulo 4. Entonces ahí encontramos listas de dones. Pero leamos 1 Corintios 12, del 1 al 11, rápidamente lo va a leer. Dice así. Yo estoy leyendo en la Reina Valera, dice, no quiero, está diciendo Pablo a la iglesia en Corinto, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esta última parte de este texto es, digámoslo de esta forma, algo fundamental en nuestra convicción como comunidad, y es que el Espíritu Santo, que es como dice ahí en la última parte del texto, reparte los dones como Él quiere. Yo no tengo asidero, yo no tengo ninguna forma de decir, según lo que encontramos en el Nuevo Testamento, que Dios y el Espíritu Santo específicamente acá, que es lo que Pablo dice, da unos dones a los hombres y otros dones diferentes a las mujeres, que es una de las discusiones históricas que nosotros podemos encontrar en la iglesia protestante. Y debido a eso se da toda una doctrina de que la mujer tiene que aprender en silencio hoy en día y la mujer no puede predicar, etcétera, etcétera, precisamente porque no hay una interpretación exhaustiva, correcta, respecto a lo que Pablo estaba diciendo a la iglesia en Corinto y lo que también le recomendó a Timoteo en una de sus cartas respecto a los dones. Entonces, aquí hay muchísimas cosas que analizar. Podríamos dedicar toda una clase para hablar del tema de dones, pero lo fundamental es que como iglesia creemos que Dios ha dado dones a los seres humanos y específicamente a los creyentes, más específicamente porque no creemos que Dios dé dones a un incrédulo, para edificar la iglesia, ¿no? Eso es lo fundamental de este punto, y que son obviamente regalos para poner al servicio de otros. No creemos, como ya les dije, que haya un don más importante que el otro, o que a los hombres se les haya dado unos que no se les da a la mujer, y eso muchas veces genera también una jerarquía. Entonces, para muchos hoy en día y en muchas comunidades se da a entender como que el hombre es más importante y puede llegar a ser más espiritual o tener una mejor espiritualidad que la mujer, y la mujer allá calladita, pregunta en la casa, no diga nada porque aquí los más importantes somos los hombres. No, eso no lo encontramos en la Biblia. Pero eso, y ya con esto cierro, podría llegar a ser un resultado, como les digo, primero, de una interpretación muy superficial de las palabras y de la teología paulina, por un lado, y por otro lado, una equivocación en cuanto a la dinámica contextual del Nuevo Testamento. Por eso es importante entender cuál era la audiencia a la cual Pablo le estaba hablando, y entender que estos principios de los cuales Pablo habla son también para mí hoy, pero yo no los puedo interpretar, la mayoría de ellos, de forma literal, porque vivimos en otro contexto, en otro tiempo, y en otras condiciones respecto a este tema. Bien. El punto número 9 dice: el bautismo y la Santa Cena son ordenanzas para la iglesia y se deben ejercer bajo los parámetros bíblicos. Y quiero leer Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19 dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está dándole Jesús una instrucción a sus discípulos antes de irse. Les está diciendo: vayan y hagan discípulos. Esa fue la ordenanza, ese fue el mandato que el Señor nos dejó a todos los creyentes. ¿Cómo van a ser discípulos? Bueno, lo primero es bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. El bautismo es un símbolo que representa que yo he tomado una decisión de creer en Cristo, de seguirlo, que Él sea mi Señor, mi Maestro,
que yo ahora soy su discípula, su seguidora, y por eso voy a hacer ese acto físico o ese símbolo que es el bautismo. El bautismo no es sinónimo de salvación. O sea, yo no soy salva por bautizarme. Yo soy salva porque he creído en Cristo, por gracia, como ya lo hemos hecho énfasis en estos tiempos de clase. Somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo. El bautismo es solamente una expresión, un símbolo externo que demuestra que yo ahora soy seguidora de Cristo. Ahora, en este contexto de Mateo 28, cuando Jesús les dice, bauticen a esos discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está yendo mucho más allá del hecho de solo sumergirlos en agua y de tener un ritual. El bautismo originalmente significa sumergir. Y lo que Jesús está diciendo aquí es, sumerjan a esos discípulos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Cómo? Enseñándoles lo que yo les he mandado, enseñándoles las escrituras, enseñándoles quién soy yo, enseñándoles la obra que he hecho por ustedes de morir y de resucitar. Entonces, al final a lo que estamos llamados es a ser sumergidos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, en Dios mismo. Esa es la esencia del bautismo, entender que debemos estar sumergidos en nuestro Dios y que lo que hacemos externamente al sumergirnos en el agua es solamente un símbolo pues que yo ahora soy creyente y soy seguidora de Cristo. La Santa Cena. Recordemos, bueno, si quieren busquémoslo ahí, Primera de Corintios 11, 23 al 26. Corintios lo escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, pero recordemos que Jesús, antes de morir, estuvo un momento con sus discípulos compartiendo su última cena de Pascua, ¿cierto? Y allí fue donde el Señor les dijo, bueno, esta copa representa mi sangre que va a ser derramada por ustedes y este pan representa mi carne que va a ser entregada por ustedes. Hagan esto en memoria de mí de aquí en adelante. Miremos qué dice Primera de Corintios 11, 23 al 26. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Dice, está escribiendo el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ese es el sentido de la Santa Cena, hermanos queridos, recordar la obra de Cristo en la cruz, que Él entregó su vida, derramó su sangre, entregó su carne, por el perdón de nuestros pecados. Y a lo que nos llama es a que cuando nos reunamos y tengamos este momento simbólico, lo hagamos para proclamar la muerte del Señor hasta que Él regrese. De eso se trata la Santa Cena y de eso se trata el bautismo según las Escrituras. Y es lo que nosotros creemos en nuestra comunidad Torrefuerte. Sí, es importante aquí reflexionar en que, bueno, muchos creen que o el bautismo o la Santa Cena de pronto son cosas que les van a dar salvación o si no las practican de pronto no van a ser salvos. No, hermanos, estos simplemente son símbolos de algo que está ocurriendo en nuestro interior, ¿no? Entonces, precisamente como explicaba Lorena respecto al bautismo, pues claro, hacía parte y sobre todo para la cultura judía de los ritos de purificación con agua que tiene un significado importante allí en las escrituras, pero no es tanto, no se trata tanto del ritual físico, sino de poder tomar una decisión por Cristo y empezar a caminar con Él. Y el bautismo, es decir, el símbolo, el acto físico, es más bien una evidencia de esa decisión que he tomado, como Lorena estaba diciendo. Lo mismo pasa con la Santa Cena. Pues obviamente nosotros entendemos que está el dogma de la Iglesia Católica y es que pues como tal el pan y la copa se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, que pues es lo que ellos llaman transubstanciación, y pues tiene también una historia,
Pero lo que nos enseñan las escrituras es que estos son símbolos y específicamente el pan y la copa, un símbolo que nos ayuda a recordar el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz, pero también su resurrección. Y quisiera que nos lleváramos esto en mente, y es que sobre todo en el primer siglo la iglesia, pues el Señor había ascendido a los cielos y ellos estaban esperando que regresara. Ellos tenían esa expectativa, ellos decían, ya pronto va a regresar el Señor. Entonces con estos elementos recordamos también su resurrección. ¿Qué tanto es así para nosotros hoy? O sea, tomamos el pan y la copa y estamos recordando y esperando que Él regrese o no. Eso es para que podamos reflexionar. Y por último, el punto 10 dice de la siguiente manera: la segunda venida de Cristo será en gloria, de forma personal y visible, para juzgar y consumar su juicio y salvación. Entonces aquí estamos diciendo varias cosas con este punto. Primero, que creemos que Cristo va a regresar. O sea, bueno, hay muchos que de pronto dicen que ya regresó, que Jesucristo hombre, por ahí había un tipo desquiciado hace algunos años que lideraba una secta llamada Creciendo en Gracia, y él decía que había sido pastor, apóstol, y después dijo que él era Jesucristo hombre y que se iba a transformar y que todos sus fieles se iban a transformar con él. Bueno, un montón de cosas absurdas hoy en día, y tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Y precisamente las escrituras lo dicen, ¿no? Pablo le dice a las iglesias en Galacia, cuidado, cuidado, porque si viene otro, incluso un ángel, y les predica otro evangelio, sea anatema. Entonces el evangelio de Cristo, el evangelio de arrepentimiento para perdón de pecados, incluye esta verdad, y es que Cristo vino a la tierra, se hizo semejante a los hombres, murió por nuestros pecados en una cruz, resucitó al tercer día y prometió venir por segunda vez. Eso es lo que estamos esperando. Cristo va a venir por segunda vez. Obviamente aquí por ser un tema escatológico, eventos futuros, hay muchas discusiones históricas, pero no nos desviemos de lo principal. Después discutimos de las otras cosas, pero no nos desviemos de lo principal. Cristo va a regresar y estamos esperando su regreso. Algo fundamental en esta misma línea de pensamiento es que el regreso de Cristo, su segunda venida, va a ser en gloria. Entonces, así como dice la canción, Él vino como siervo, Él vino y se entregó por nuestros pecados, Él permitió ser maltratado, ser humillado, morir en una cruz, pero va a regresar como un rey, va a regresar en gloria. Va a ser de forma personal, no va a ser una nube rara, una cosa extraña, una cosa secreta. A veces en las películas muestran algo que no enseña la Biblia, y es que va a ser una cosa secreta, que nadie va a saber y nadie se va a dar cuenta, y se fueron los que el Señor se llevó en el rapto, bueno, etcétera, etcétera. Hay muchas especulaciones y muchas películas que Hollywood ha hecho sobre un rapto secreto. La Biblia no enseña esto. La Biblia nos habla de que Cristo va a regresar y que todo ojo le va a ver, todos nos vamos a dar cuenta, va a venir de forma personal, todo el mundo va a saber que Cristo regresó, y va a ser personal y visible. ¿Cuál es el propósito de este regreso del Señor? Juzgar. Entonces, aquellos que estén en Cristo en su segunda venida, porque bueno, también encontramos que parte de esta enseñanza es que los muertos se van a levantar de sus tumbas, etcétera, etcétera. Y los que aún estén con vida en el regreso de Cristo, pues nos vamos a encontrar con Él de forma personal, visible. Dicen las escrituras que en este juicio que viene el Señor a consumar, y en esta salvación, pues unos precisamente van a ser juzgados para tener una vida eterna junto al Señor, y otros para tener una condenación eterna. Precisamente uno de los textos, que es Apocalipsis, voy a leer Apocalipsis 21, 1 al 8 rápidamente, si lo tienen ahí.
Les dejo también este otro texto respecto a aquellos que van a ser juzgados para condenación eterna, es Apocalipsis 20, 11 al 15, y el que queremos leer ahora es Apocalipsis, para que lo tengan ahí, 21, 1 al 8. Dice entonces Apocalipsis 21, 1 al 8 lo siguiente, está hablando Juan, lo siguiente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Claro, el libro de Apocalipsis es un libro que está lleno de símbolos, ¿no? Y todos esos símbolos nos hablan mucho acerca de lo que van a ser esos eventos futuros, y este como un evento futuro fundamental es el regreso del Señor. Unos van a ser juzgados para, como ya decía, para estar en la eternidad con el Señor. El Señor, por su gracia, por su misericordia, porque nos alcanzó con su gracia y perdonó nuestros pecados, nos va a dar entrada en la vida eterna junto a Él. Y otros, aquellos que no creyeron en Él como su único y suficiente Salvador, como su Señor, y más bien, como dice la última parte del texto, eran homicidas, fornicarios, hechiceros, mentirosos, pues van a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, por toda la eternidad, hermanos. Por eso, cuando hablamos de nuestra vida espiritual, cuando hablamos de compartir el Evangelio, cuando hablamos de que el Señor ha puesto eternidad en nosotros y que dejar este cuerpo mortal no es el fin, no estamos hablando de un juego, es algo muy serio, es algo muy serio. Nuestra vida acá es muy corta, lo enseña el predicador en Eclesiastés. Somos tan efímeros, somos tan vulnerables, en cualquier momento nos vamos. Yo les puedo estar hablando acá y mañana me voy de este mundo. Es muy corto, pero lo que sí tiene una relevancia y en lo que tenemos que ponernos serios es en nuestra vida del otro lado. Entonces, ¿cómo estamos? ¿En qué punto estamos? Amamos al Señor, hemos abrazado la cruz de Cristo, el perdón que Él nos ha ofrecido para vida eterna y creemos en su muerte y su resurrección. O, como dice acá, no sé, somos idólatras, mentirosos, nos deleitamos en el pecado, bueno, lo que sea. Es una eternidad en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice Juan. Entonces, esto no es un chiste, ni es un juego, es algo absoluto. Yo creo que Cristo es la decisión más importante de nuestras vidas, ya cerrando en estos 2 minutos antes de pasar a las preguntas. Es la decisión más importante, hermanos, porque cualquier decisión que nosotros tomemos tiene un fin en esta tierra. Si nos casamos o no, si estudiamos una carrera profesional o no, en nuestro trabajo, dónde vamos a vivir, cualquier cosa. Pero nuestra decisión por Cristo o no tiene una trascendencia eterna. Tiene una trascendencia eterna. Entonces, pidamos al Señor, si de pronto sentimos que nuestra fe está como tambaleando, pidamos al Señor que fortalezca nuestra fe y que podamos empezar a vivir ya desde ahora como aquellos que el Señor ha escogido para salvación y que van a estar con Él por la eternidad, no por sus propios méritos, sino por la gracia y la misericordia del Señor, porque no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y ese es el fruto
Es decir, el fruto de caminar con el Señor, de hablar con la verdad, de ser fiel al Señor, de querer conocerle, es precisamente el fruto de aquellos que el Señor ha elegido para salvación y que van a estar con Él por la eternidad. Amén. Entonces, reflexionemos en esto, ya son unas palabras finales, y pensemos en que no estamos apuntando a vivir una religión, sino una relación personal con Cristo y que caminar con Cristo, no, esto es algo que tiene una trascendencia eterna. Nosotros iniciamos este curso pensando precisamente en qué es creer, en qué es la fe. Y es importante tener presente que en ese proceso en el cual nuestra fe va creciendo, va madurando, nosotros empezamos a entender y seguimos caminando en el entendimiento de que es necesario invertir, como dicen las escrituras, en lo que es eterno. Estar enfocados, estar diligentes, como estudiamos en Juan hace unos días, trabajar en nuestra vida espiritual. Porque es absurdo, ya con esto cierro, que, bueno, Juan nos habla en Apocalipsis también respecto a las bodas del Cordero y unos que fueron invitados a las bodas del Cordero. Es absurdo que alguien que esté invitado a una boda o alguien que se vaya a casar, como decía uno de los autores que leímos al principio de este curso, alguien que se vaya a casar diga, no, sí, yo soy esa novia, yo hago parte de esa novia del Señor, que es la iglesia, pero pues esperemos a que lleguen las bodas y por ahora no estoy interesado en nada que tenga que ver con esa boda y con el Señor. Eso no es lo que pasa cuando uno se va a casar, ¿cierto? Lo que pasa cuando uno se va a casar es que uno está con la esperanza, con la expectativa. Uno está organizando las cosas, los preparativos, las flores, la torta, la comida. Uno está con esa emoción, uno está trabajando, ahorrando. Uno no está como, bueno, me voy a casar, pero pues no me importa, y lo como salga, lo que sea, como lo que salga. Pues eso no es lo lógico, ¿cierto? Si yo he sido invitado a una boda, si yo soy parte de la novia, parte de la iglesia, yo estoy con esa emoción, con esa diligencia, con ese ánimo, con esa expectativa y estoy trabajando en mi vida espiritual y esperando el momento que llegue el gran día de la boda para gozarme con el novio, con el Señor. Entonces, revisemos nuestra vida, cómo estamos en esa parte y que esto nos sirva como una reflexión para, en retrospectiva y también de manera personal, pensar en nuestra relación con el Señor. Hermanos queridos, queremos saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. No sé si alcanzan a ver los 10 puntos de la declaración de fe, están ahí proyectados en la pantalla. Igual les vamos a hacer llegar toda esta presentación, la compartimos ahorita mismo ahí al grupo de WhatsApp de la iglesia para que ustedes la tengan, la puedan leer más detenidamente en casa, puedan meditar en ella. Pero si tienen alguna duda, este es el momento, queridos. Ahí pueden abrir sus micrófonos. Buenas noches. Hola, Carlitos. A ver, con respecto al noveno punto sobre el bautismo y la Santa Cena, que son ordenanzas para la iglesia, pues hablando del bautismo, pues, muchos estábamos, yo personalmente estaba un poco pues confundido durante muchos años, y de hecho, como les hablaba en la anterior reunión, nosotros fuimos yendo a la iglesia católica, digamos, por obligación, ahí nos empujaban por la espalda, vayan para allá. Pues en esa época y todavía las personas todavía bautizan a los niños pequeños, pensando que esa es como la salvación para ellos. De hecho, hace algunos años cuando se reunieron como los 6-6, que era el 2006, el mes 6 y el día 6, algo así, Sí. Ana María con 6 años y
Por medio, inclusive por medio de la televisión decían que habían que bautizar a los niños antes de ese día, que porque, no sé, que porque algo iba a suceder grave. Y Sí, pues Ujú. nosotros dijimos, no, eso para qué, eso, no creímos en eso. sí, Y son influencias que la Iglesia Católica ha infundado como a los creyentes de la Iglesia Católica, pues para infundarles como miedo, como sí, temor, no sé para qué. Y, y ahora pues uno entiende que a los niños no hay que bautizar a los pequeños porque no son conscientes. Y exactamente. hay que creer, o sea, la persona bautizada tiene que ser mayor, pues mayores, digamos, en la forma como piensas, pues, para que sepa qué es el bautismo. Ujú. Porque muchísimas personas creen que bautizándose ya es salvo. Sí, Y ya, puede seguir haciendo sus cosas malas y no, yo soy sí, bautizado y eso no es así. sí, Y el bautismo no solo también ese que nos sumerjamos en agua, nos sumerjan en agua, sino también, pues ahora estoy entendiendo que ujú, ese también leer la palabra, estudiarla, que lo que no lo he hecho todavía, ujú. y pues ser el hacedor de la palabra de Dios, ¿no? Así es, Ujú. así es. Sí, lamentablemente vivimos en una cultura muy supersticiosa también, ¿no? Entonces, y muchas veces los cristianos evangélicos heredamos mucho de ese pensamiento místico y supersticioso del catolicismo. Entonces, no solamente pasa en la iglesia católica que crean que por bautizar a un niño ya es salvo, sino que pasa también en la iglesia cristiana. Mucha gente dice, ah, no, ya me bauticé, ya voy para el cielo y se siguen portando como quieren y no tienen una relación con Dios. Y al final, lo que les decía hace un rato, el sentido del bautismo en Mateo 28 y 19, lo que el Señor Jesús les está diciendo es, sumerjan a las personas en Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. A esos que vayan ustedes a ser discípulos, deben sumergirlos en el Señor. Y sumergirlos en el Señor es enseñarles lo que yo les he mandado y es lo que uno ve también a lo largo del libro de los Hechos. A lo que ellos se dedicaban era a predicar a Cristo, a enseñar a Cristo. Y uno ve en Hechos sermones, predicaciones de los apóstoles, pero también habla de momentos en los que ellos duraron, por ejemplo, Bernabé y Pablo en la iglesia de Antioquía, 2 años dedicados a la enseñanza de la escritura. O Pablo en Roma, en sus últimos días, ¿a qué se dedicó? A predicar y enseñar a Cristo. A eso es a lo que estamos llamados, a sumergirnos nosotros y a aquellos a los que vayamos a ser discípulos, a sumergirnos en el Señor. Y Ujú. nos sumergimos en el Señor teniendo una relación con Él a través de la oración, de las escrituras. Sí, también lo que pasa, Carlitos y todos, es que tenemos esa falsa percepción de que el rito como tal Mm, nos aporta algo en nuestro crecimiento espiritual y no es así. Es decir, la Biblia no enseña que por medio del bautismo nosotros seamos salvos. No es así. El dogma principal, que pues obviamente lo expuso en su tiempo históricamente la Iglesia Católica, es que a través del bautismo pues se tenía salvación. Y digamos que pues basado en ese dogma también se expuso lo que hablábamos en algún momento, el sofisma respecto a los niños, y es que pues bueno, bauticémoslos también porque ellos son parte de la iglesia y pues si llegaran a morir siendo muy pequeños, pues bauticémoslos para que sean salvos. Hay cosas en las cuales las escrituras, es decir, hay cosas que no nos han sido reveladas, que eso fue parte de nuestra discusión también cuando hablábamos con Erwin en algunas clases. Y es, la Biblia nos enseña claramente unas cosas y otras llegamos hasta cierto punto, pero no podemos empezar a crear dogmas y establecer, entre comillas, doctrinas de cosas que la Biblia no es absolutamente clara. mm, Sí, entonces la Biblia es clara en que nacemos pecadores, o sea, eso no lo discutamos más porque la Biblia lo enseña de principio a fin, nacemos pecadores. ¿Qué pasa entonces si un niño muere? La Biblia no es clara respecto a eso, pero lo que sí es que el Señor es justo mm, y nadie va a ir condenado al infierno de una manera injusta. Eso no va a pasar. Y tampoco nadie va a entrar al cielo colado. Entonces no sabemos, el Señor es el que lo sabe. Pero también lo que nosotros encontramos respecto al bautismo es que más bien lo que sí hay son muchísimas evidencias
de que el bautismo no es un medio por el cual nosotros somos salvos. No, nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. El Señor nos alcanzó, no fuimos nosotros los que buscamos al Señor, el Señor nos alcanzó con su gracia, abrió nuestros ojos espirituales, como dice Pablo en Efesios, y pudimos ver su obra salvífica, redentora, nos arrepentimos de nuestros pecados y por medio de la fe pudimos acceder a esa gracia suficiente, perfecta y maravillosa a través de la cual somos salvos. No son nuestros méritos. Entonces a mí me entristece mucho, como decía Lorena hace un momento, en cuanto a este tema de los sacramentos, que mucha gente piensa eso, no, ya me bautizo, entonces ya, o esa secta de la que les hablaba hace un rato, creciendo en gracia, salvo siempre salvo, decían ellos. Entonces, como ya el Señor destruyó el pecado y ya somos salvos, entonces yo me voy, me acuesto con otras mujeres, miento, robo, hago cualquier clase de pecados, pero soy salvo. Eso es una aberración espantosa. Eso no lo enseña la Biblia, porque si yo he sido salvo, mi fruto, mi vida, tiene que exhibir mis obras, tienen que exhibir que yo soy salvo. O sea, si he dicho que soy un árbol de naranjas, no puedo dar manzanas. Entonces, si yo digo que soy cristiano, que creo en el Señor, que Él me ha salvado por su gracia, y mucho más, si soy pastor de una congregación, pues no puedo estar adulterando, no puedo irme a mentir, no puedo irme a robar, no puedo irme a deshonrar a mis padres. Entonces no soy salvo si estoy haciendo esas cosas, si estoy dando ese fruto. ¿Sí me entienden la coherencia? Entonces, ibas a decir algo más, Carlitos. Sí, es que, perdón, hablando sobre los ritos, pues todavía en este momento existen, como cuando en la Santa la gente se la ¿Te escuchamos bien, Carlitos? ¿Podrías repetir, por favor? Dios, y inclusive Dios es que se escucha entrecortado, ¿cierto? Ya, ahora Sí, ahora sí. sí, ahora sí. Sí, hablando pues de como de los ritos, porque la gente cree que es salva por hacer ciertas cosas, que en Semana Santa la gente se latiga, porque sí, porque Jesucristo sufrió mucho, y así latigándose Dios los va a escuchar, o les va a perdonar los pecados, o le piden a Dios, no sé, yendo a Monserrate y suben de rodillas y piensan que con eso Dios los va a escuchar y todo va a salir bien después. Entonces todavía es el analfabetismo bíblico, que pues las Completamente. personas no leen y no estudian la Biblia y por eso es que pues muchos personas los manejan, ¿no? Fácilmente. Así es. Ujú. De hecho, ese mismo analfabetismo del que tú hablas también se ve reflejado, por ejemplo, en la forma como el cristiano evangélico ve al pastor de su iglesia. Muchas veces es la misma forma como los católicos ven al cura de su parroquia O al o al Papa. obispo o al papa, que lo ven ahí como un intermediario entre Dios y los hombres. El pastor es el más espiritual, él es el que tiene que orar por mí, él está por encima de todos nosotros los feligreses y los que pertenecemos a la iglesia. En realidad eso no es así. O sea, por eso también hicimos énfasis en que la cabeza de la iglesia es Cristo, nadie más. Ningún pastor, ningún predicador, ningún apóstol, ningún profeta, ningún obispo, ningún papa, solamente Cristo es la cabeza de la iglesia. El resto somos iguales, miembros del cuerpo que es la iglesia. Cada uno dotado con unos dones que el Espíritu Santo nos ha dado para ponerlos al servicio de la iglesia, a edificación de la iglesia, para que crezcamos juntos, como lo habíamos visto también en unas clases anteriores, pero todos somos el cuerpo de Cristo igualitos, solamente que unos tienen unas funciones y otros otras, pero todos delante de Dios somos iguales. El único que está por encima de todos nosotros es Cristo, y a Él es al que tenemos que mirar. A Él es al que tenemos que acudir. En Él es en quien debemos tener puestos nuestros ojos. Él es el mediador entre Dios y los hombres, nadie más. Entonces, ese pensamiento heredado también de la Iglesia Católica de que el pastor es el mediador entre Dios y nosotros,
y es el más espiritual y él tiene aquí que hacer todo en la iglesia, es un pensamiento heredado de la Iglesia Católica. Y debido a eso, ya para ir cerrando, o sea, es que es como que se unen las dos cosas desafortunadamente, ¿no? Las personas piensan que el pastor, el líder, el apóstolo, como lo llamen, es eso, y entonces él se lo cree porque en nuestros corazones hay una tendencia equivocada a ambicionar el poder. Entonces él se lo cree y empieza a engañar a las personas, empieza a dominarlas, Aprovecharse de la posición aprovecharse en de la que la lo están posición en poniendo. la que lo están poniendo, y eso se da en muchas esferas, ¿no? En el manipular a la gente con traiga su dinero para acá, tiene que dárselo al pastor, O usted haga tiene lo que que yo hacer diga. esto, haga. Hay otras que hemos escuchado que es, por ejemplo, usted, tal persona, Lorena, tiene que casarse con el otro porque a mí Dios me dijo eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿de dónde sacan ese tipo de cosas? Y también en el tema de las escrituras. Si ustedes pueden encontrar por internet, hay una iglesia muy grande aquí en Bogotá, no voy a decir el nombre porque no es mi estilo nombrar personas, aunque sí me gusta denunciar el error, pero hay una iglesia muy conocida aquí en Bogotá, una iglesia muy cool, a la que van toda la gente, y mejor dicho, es una iglesia así muy gomela, bueno, todo eso. Pero hermanos, hoy en día están predicando unas cosas que de verdad es para uno sentarse a llorar, sentarse a llorar. Y en una de las últimas predicaciones, este pastor, esta persona que estaba exponiendo, exponiendo entre comillas las escrituras, empezó a decir que en el cielo habían niveles espirituales, entonces que él iba a tener un nivel espiritual mayor en el cielo que las personas de su iglesia y que los de la iglesia iban a ser como los jardineros de él en el cielo, iban a trabajar para él porque él era más espiritual, él había sido pastor, muy sufrido, misionero, entonces él iba a tener una mayor posición en el cielo y toda la gente aplaudiendo y diciendo amén a una cosa tan horrible y tan salida de lo Del que dicen contexto. las escrituras y del contexto de los eventos futuros y de nuestra vida en el cielo. Es una iglesia grandísima, no sé, tienen cultos de 5.000, 6.000 personas, bueno, lo que sea, pero no nos dejemos engañar. Puede ser que la iglesia sea muy linda, las instalaciones muy chévere, la gente va con ropa de marca, son gente de dinero, bueno, lo que sea, pero están engañados. ¿Por qué? Porque no leen sus Biblias, porque no leen los textos en su contexto, porque no miran la historia de la interpretación, porque básicamente por eso, porque no leen la Biblia. Esperan a que el pastor, el elegido, el más espiritual, les diga lo que ellos necesitan y no leen sus Biblias. Entonces ahí también se ve reflejado esa falsa enseñanza, pues de que el pastor es, mejor dicho, por encima de todos y lo que él nos diga, amén. Entonces ahí es donde escuchamos todas esas historias de que el pastor le saca la plata, de que el pastor violó a tal mujer, que se fue con la de la alabanza, que hizo esto, que mire, que vive no sé dónde, que tiene tales cartas, pero claro, él tiene una responsabilidad, pero Pero la gente la también. gente también, por dejarse creer esas cosas, por no leer su Biblia, por no conocer la declaración de fe de su iglesia, por no cuestionarse. Y de verdad, Tragar entero. tragar entero, me encantaría quedarme aquí hasta las 10 de la noche, pero ya vamos a terminar. Eh, solamente quiero que se vayan reflexionando en esto. Una de las maneras como hoy en día manipulan a los cristianos, una de las maneras horribles como hoy en día manipulan a los cristianos en muchas iglesias es precisamente diciéndoles eso. No pregunte, no cuestione. Cuidado Gente con muy preguntar, perezosa. cuidado con Con investigar. cuestionar o con investigar, porque si usted cuestiona lo que dice el pastor, está cuestionando a Dios. Entonces, claro, lo dejan contra la espada y la pared. Pues yo qué digo si soy un ignorante, analfabeta bíblico, como dice Carlitos. Ay, sí, yo no puedo cuestionar a Dios. Es que el pastor ese es prácticamente Dios. Entonces no puedo cuestionar a Dios. Entonces me quedo callado. No, no, hermanos. Tenemos que cuestionar, tenemos que discutir, tenemos que reflexionar, tenemos que profundizar en las escrituras y denunciar el error para no ser Quiero engañados. decir una cosa chiquita antes de irnos. Todos nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual.
Cada uno es responsable de su vida espiritual delante de Dios. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, ninguno le va a poder decir, no, es que en mi iglesia nunca me enseñaron, es que mi pastor no me visitó, es que mi líder no fue a orar por mí cuando yo estaba enfermo. Nada de eso. La relación que cada uno de nosotros tiene con Dios es personal y solamente depende del Señor y de cada uno de nosotros. Ahora, existimos como iglesia, una vez más, para edificarnos los unos a los otros. Entonces, por eso es importante la vida en comunidad, por eso es importante que yo me esté alimentando de la palabra para poder compartir con mis hermanos de la palabra. Es importante estar en comunidad porque así como mis hermanos necesitan de mí, yo necesito de mis hermanos. Entonces, es importante, hermanos queridos, y váyanse con este mensaje, que cada uno tome en serio, como decía Andrés hace un rato, su relación con Dios. El estar buscando al Señor en oración, a través de la palabra, congregándose, o sea, la insistencia nuestra no es por nosotros, no es ni siquiera por nuestra comunidad Torrefuerte. El deseo en nuestro corazón es que cada persona que asiste, que ha asistido y que asistirá a nuestra comunidad, es que pueda recibir algo de la palabra de Dios de la forma más transparente y sincera y limpia posible. Eso es lo que nosotros procuramos. Que si el Señor nos va a llevar a otro lugar, a cualquiera de nosotros en un futuro, podamos tener también ese discernimiento y decir, esto que estoy aprendiendo ahora, o esto que estoy viendo ahora, o esto que estoy viviendo ahora, ¿está de acuerdo a las Escrituras? ¿Es realmente lo que Dios enseña o no? ¿Listo? Entonces el deseo en nuestro corazón es que cada uno de nosotros pueda crecer en conocer al Señor, en amarlo, en apasionarse por Él solamente para poder servir a la iglesia y servir a otros y ser luz a otros y poder enseñar y dar a otros de lo que el Señor nos ha dado.